Continuamos hoy nuestro estudio sobre el modelo bíblico para ofrendar y les invito entonces a abrir sus Biblias al capítulo 8 de Segunda de Corintios, el cual estamos estudiando. Capítulo número 8 de Segunda Corintios, versículos del 1 al 2 en particular, vamos a estar hablando de esto hoy. En este capítulo el apóstol Pablo, como hemos venido diciendo, nos introduce a principios bíblicos en cuanto a la ofrenda, particularmente la ofrenda para la obra de Dios, para las necesidades de la iglesia y la extensión de su reino. Una de las promesas tal vez más conocidas en el Nuevo Testamento se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 19, donde el apóstol Pablo dice: y mi Dios, ¿se acuerdan?, suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo era prisionero en Roma, la primera vez que estuvo en prisión en la ciudad de Roma, y la iglesia de Filipenses le envió una ofrenda especial para sus necesidades? El apóstol está agradecido, le escribe en esta epístola a los filipenses, y en ese contexto de agradecimiento dice el apóstol Pablo: ¿saben qué? Dios va a suplir todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta realmente es una tremenda promesa para todo cristiano, no solamente para los filipenses, y definitivamente debe afectar cómo ofrendamos, todo lo que hacemos en cuanto a nuestra ofrenda al Señor. Esta semana leí una historia de la Segunda Guerra Mundial que realmente me llamó mucho la atención. Como ustedes saben, después de la Segunda Guerra, como resultado de la guerra, una de las consecuencias inmediatas y funestas de la guerra fue la cantidad impresionante de huérfanos que quedaron en muchas de las ciudades de Europa. Al término de la guerra, los aliados trataron de solucionar este problema y crearon campamentos, orfanatorios, para atender a los chicos que habían quedado desamparados. Se les proveía todo lo necesario, recibieron el mejor cuidado posible por parte de gente profesional, se les daba de comer 3 veces al día, se les mantenía limpios, abrigados, atendidos también en cuanto a sus necesidades físicas, en cuanto a su salud, doctores, enfermeras, etc. Pero en un campamento en particular ocurría algo muy interesante, un fenómeno que no sabían la razón por la cual esto sucedía. Lo que sucedía es que los chicos venían la noche y nunca se iban a dormir, se mantenían despiertos toda la noche. Se hizo un estudio, una investigación. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué estos huérfanos llega el término del día y en lugar de irse a dormir tienen todo lo que necesitan y sin embargo no duermen a la noche? Lo que se descubrió es que estos chicos tenían miedo. Habían aprendido en el transcurso de sus días durante la guerra que a pesar de que posiblemente tenían algo de comer durante el día, eso no garantizaba que al otro día iban a tener que comer una vez más, o iban a tener con qué comer. Entonces, lo que sucedió es que los oficiales del campamento pensaron en una solución. Y antes de ponerlos a dormir a los chicos, se les entregaba en sus manos un pan, con el cual podían dormir. Se aferraban a él, se acostaban con el pancito en su mano, y lo que sucedió es que a partir de ese momento en adelante, todos los chicos del campamento durmieron como angelitos. En otras palabras, el temor y la ansiedad que estos chicos tenían en cuanto no sabemos lo que va a acontecer mañana, quedó disipado por medio de este acto. Podían disfrutar lo que tenían y dormir tranquilamente porque había cierta seguridad en la promesa del mañana. Y creo que esto es lo que Dios nos dice a través de este pasaje en Filipenses 4:19. Es como que Dios colocara en la mano de cada creyente un pan, una promesa. El Señor dice que Él suplirá, dice Pablo, suplirá
todo lo que os falta conforme a las riquezas suyas en gloria en Cristo Jesús. En otras palabras, no tenemos que temer en cuanto al mañana, sabiendo con toda certeza que nuestro Padre Celestial suplirá toda necesidad que tengamos. Por supuesto, nadie sabe lo que va a suceder mañana. Como hemos aprendido en cuanto a la mayordomía de los bienes que el Señor nos da, debemos ser sabios, debemos trabajar, debemos ahorrar un poco, no gastarnos todo lo que recibimos, debemos ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos da, pero al mismo tiempo hacer todo esto sabiendo que aunque perdiéramos todo, estamos seguros que Dios nos va a proveer lo necesario. Esto debe influenciar la forma en que ofrendamos también. Cuando llegamos a 2 Corintios 8, el capítulo que estamos estudiando, vemos un grupo de creyentes que realmente entendía las promesas de Dios, particularmente esta promesa, y pudieron ofrendar con toda generosidad. Me refiero a los creyentes de Macedonia o los macedonios que Pablo menciona aquí en el capítulo 8, versículo 1. Y estas iglesias de Macedonia se constituyeron en el ejemplo, el modelo del Nuevo Testamento de cómo se debe ofrendar. Si ustedes recuerdan, dijimos que la ofrenda a la cual Pablo se refiere en este capítulo era una colecta de varias iglesias gentiles que se enviaba para los pobres en la iglesia de Jerusalén. Lo vimos esto la semana pasada. La iglesia de Jerusalén estaba pasando por una experiencia de pobreza. Los creyentes eran muy pobres y necesitados, y básicamente había 3 razones por esta necesidad. Las 3 comienzan con P, fácil de acordarse. Peregrinos. Esta primera iglesia estaba constituida esencialmente de peregrinos. Ustedes recuerdan que peregrinos de todo el imperio habían venido a las fiestas religiosas judías a la ciudad de Jerusalén, se habían entregado a Cristo Jesús, se habían convertido, y una vez de hacerse creyentes, quedaron en la ciudad de Jerusalén. Allí se convirtieron y allí quedaron. Había otra razón que también mencionamos, la persecución. Otro problema que contribuyó a la pobreza general de esta primera iglesia es que estos primeros convertidos de origen judío habían aceptado a Jesucristo el Mesías, que la nación, por supuesto, había rechazado, y se constituyeron en el blanco entonces de la persecución de el resto de los judíos. Entonces los creyentes de esta iglesia se convirtieron en el blanco de la persecución, perdieron sus trabajos, perdieron su estatus social, perdieron su reputación, perdieron su familia, en resumen, perdieron todo. Y ahí estaban. De esa manera la presión económica y finalmente la pobreza general vino a toda la iglesia. Y había una tercera razón que mencionamos, que era la pobreza general de la tierra de Palestina. Ustedes recuerdan que la ocupación romana de Palestina y de cualquier tierra que ellos ocupaban causaba o tenía un efecto empobrecedor en la tierra. Ellos explotaban a una nación, quitaban sus bienes, los enviaban a la ciudad de Roma para edificarla y para proveer por sus ejércitos, etcétera, y las tierras que ellos dominaban quedaban empobrecidas. Había sucedido lo mismo en Palestina. Por estas razones, la iglesia era pobre. Inicialmente vimos que la iglesia en Jerusalén trató de solucionar el problema. ¿Cómo lo hicieron? Vendían sus propiedades, vendían todo lo que tenían y las ganancias de esas ventas las entregaban a los apóstoles para que se distribuyeran de acuerdo a las necesidades de aquellos más necesitados. Pero por supuesto esto duró poco tiempo porque no podían continuar de esa manera. Necesitaban ayuda de afuera, y eso es justamente lo que motivó al apóstol Pablo en su tercer viaje misionero, ir por varias iglesias gentiles y hacer una colecta, una ofrenda que iba a ser llevada entonces para los pobres de Jerusalén. Este es el trasfondo del capítulo 8 de 2 Corintios, la ofrenda para los necesitados en Jerusalén. Los creyentes gentiles y los creyentes judíos ya poseían unidad espiritual por virtud de estar en Cristo Jesús,
Y ahora Pablo deseaba que los gentiles dieran para las necesidades de los creyentes en Jerusalén para mostrar esa unidad en una forma práctica a través de una ofrenda de amor. Y por supuesto Pablo está exhortando a los corintios a ofrendar para esa necesidad. Aparentemente la colecta había comenzado como un año atrás. Y Pablo ahora les anima a continuar dando. Ustedes, por ejemplo, podemos ver esto en el capítulo 8, versículo 10. Dice Pablo: en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. La colecta había comenzado el año pasado, había quedado en paréntesis por algunos problemas que los corintios tuvieron con el apóstol Pablo, de los cuales hablamos la semana pasada. La relación con el apóstol se había restaurado y una vez entonces más el apóstol les insta, les exhorta a continuar dando la ofrenda que ya habían comenzado. Entonces Pablo comienza su enseñanza sobre la ofrenda usando a los macedonios como ilustración. Dijimos que había 3 iglesias en Macedonia. Macedonia es la parte norte de la península griega. Ustedes recuerdan, Corinto está en el sur y Macedonia está en el norte. Y ahí en el norte había 3 iglesias que mencionamos. Son las iglesias de los macedonios que enviaban esa ofrenda. Era la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia en Berea. Estas eran las 3 iglesias. Y vimos la semana pasada que estas iglesias representaban o ejemplificaban la manera en que cristianos piadosos, cristianos entregados a Dios, ofrendan. El versículo 5 de este capítulo nos dice que estos cristianos se dieron primeramente al Señor. Fíjense, y después, luego, dice Pablo, a nosotros por la voluntad de Dios. Eran creyentes piadosos, creyentes entregados a Dios. Entonces lo que vemos en estos versículos del 1 al 8 es la forma en que cristianos dedicados al Señor dan. Y tenemos varias características que vamos a estar hablando este domingo y el próximo también. La primera característica de una ofrenda de creyentes entregados a Dios es que es motivada por la gracia de Dios. El versículo 1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. La ofrenda de los macedonios, no fue iniciada, no fue impulsada por simplemente un sentimiento humano. Fue la gracia de Dios que impulsó e inició esa ofrenda. La ofrenda de una iglesia, un cristiano dedicado que sigue el patrón bíblico, entonces comienza con la gracia de Dios. El impulso generador de esta ofrenda, como de toda obra espiritual, con efecto espiritual en el corazón del hombre, comienza entonces o es el resultado de la gracia de Dios funcionando, operando en ese corazón transformado. No es filantropía humana, no es simplemente un deseo de aplacar la conciencia culpable porque tenemos que dar, porque se nos pide, sino que Dios, a través de su gracia en el corazón de estos creyentes, comenzó a empujarlos para que den. Lo que motivó a los macedonios a dar con generosidad entonces fue la gracia de Dios. Y esta clase de ofrenda, por supuesto, o de actitud no es normal. Va mucho más allá de cualquier expresión humana de generosidad. No hay duda que el hombre, el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene la capacidad de hacer buenas obras. Obras de filantropía, obras lindas. El hombre, aún pecador, tiene una conciencia dada por Dios que le permite distinguir entre el bien y el mal. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en Romanos 2:15 nos dice que ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. El hombre aún puede hacer cosas buenas, pero nunca podrá alcanzar las proporciones de bondad y de justicia que solo la gracia de Dios en un corazón transformado puede realizar.
hemos visto, cada uno de nosotros hemos tenido la experiencia de ver teletones, ¿no es cierto?, por televisión, donde se levantan cantidades de dinero, a veces grandes, para causas nobles. Por ejemplo, para encontrar la cura en cuanto al SIDA, o para encontrar la cura contra la atrofia muscular, etcétera, etcétera. Y a veces en estos teletones vemos que la gente promete cantidades de $500, $1,000, $5,000. Y uno dice, qué bárbaro, ¿cuánto dan, no? Lo interesante es que la mayoría de estos que dan estas cantidades son personas que ya tienen dinero, son pudientes, son millonarios, que dan de lo que les sobra. Pero Pablo se refiere aquí a los macedonios y a su ofrenda, la cual estaba apuntando a la obra de Dios en el corazón de personas transformadas. No eran simplemente filántropos que de repente quisieron dar para las necesidades de otro grupo. Corazones que son sensibles a la obra de Dios que los impulsa. La ofrenda es el resultado de esta obra de gracia salvadora y santificadora en el corazón. Y por supuesto hay muchos efectos de la gracia de Dios en el corazón nuestro cuando somos convertidos. La gracia de Dios hace que una persona transformada busque primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. La gracia de Dios en el corazón del hombre hace que él, el hombre o la mujer, ponga su mira en las cosas del cielo, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que ame a Dios y que no ame a este mundo. Que tenga hambre y sed de justicia. Que anhele obedecer a Dios antes que a los hombres. Que ame y se someta a la palabra de Dios. Que busque andar en el Espíritu y no en la carne. Todos estos efectos son efectos de la gracia de Dios en el corazón de una persona que ha sido convertida. Y por supuesto, dar generosamente para la obra de Dios, con alegría, tiene que ser definitivamente la gracia de Dios operando en un corazón. No hay otra forma de explicarlo. Particularmente como los macedonios, cuando era gente tan pobre, como vamos a ver. Pablo dice en Filipenses 2:12, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en qué, en vuestra salvación con temor y temblor, y después agrega en el versículo 13, porque es Dios quien obra en vosotros, ¿qué? Tanto el querer como el hacer. El dar generosamente, el querer dar generosamente para las necesidades del reino es parte de la obra de Dios, salvadora y santificadora en el corazón de un creyente. Esa es la diferencia entre el dar en cuanto a una persona que no conoce a Cristo y el dar de una persona que ha sido salvada. La ofrenda generosa, como la que dieron los macedonios, es un efecto de la gracia salvadora de Dios. Y por supuesto ahora Pablo quiere que los corintios, y por aplicación la iglesia cristiana, y por aplicación nosotros, respondamos a esa misma gracia salvadora, a esa misma gracia santificadora, y demos como los macedonios dieron. Hay una segunda característica de esta ofrenda. La segunda característica es que trasciende las circunstancias difíciles. Trasciende las circunstancias difíciles. Dice en el versículo 2 que estos macedonios estaban en grande prueba de tribulación. Su ofrenda fue levantada cuando se encontraban pasando por momentos de crisis, circunstancias difíciles, que noten, jamás afectaron negativamente la generosidad de estos creyentes. Estos creyentes jamás razonaron, bueno, estamos pasando por una situación muy crítica, no sabemos lo que nos va a suceder en el futuro, la economía está de cabeza, los dirigentes políticos están corruptos, la gente nos trata mal por ser cristianos, este no es el momento de levantar una ofrenda para otros cuando nosotros estamos pasando por momentos tan difíciles. Eso no es la forma en que ellos razonaron, al contrario. En medio de la tribulación dieron.
Observen, Pablo dice que la situación de los creyentes era grande prueba de tribulación, o sea, no era simplemente una tribulación común por la cual todos nosotros pasamos. Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros pasamos por momentos difíciles. Estos hermanos estaban pasando por gran tribulación. La palabra que se traduce grande es mega. En griego, de donde sacamos palabras como megápolis, quién sabe cuántas megas, pero la palabra mega quiere decir justamente eso, masivo, enorme. La palabra prueba es la palabra dokimé, que se refiere a una prueba cuando el metal se coloca en un horno ardiente para probarlo, para templarlo. Y la palabra tribulación es la palabra tlipsis, que se usa en referencia a aplastar o pisotear las uvas cuando se está haciendo el vino. Toda esta combinación de vocablos nos indican que la tribulación por la cual ellos estaban pasando era una gran tribulación. Los cristianos de Macedonia estaban pasando por circunstancias realmente difíciles. Y fíjense que ninguno de ellos aparentemente adoptó una actitud de pobre de nosotros. ¿No es cierto? Pobre de mí, o ay de mí. En medio de tribulación intensa y prolongada, dieron y dieron generosamente. Dieron por encima de sus circunstancias, a pesar de su condición pobre. Y dieron a hermanos en Jerusalén que jamás habían conocido, entre paréntesis. No es que dieron a personas que realmente conocían personalmente, nunca los habían conocido. Esta es la gracia de Dios que hace en la vida de cristianos entregados. Aún la peor circunstancia no afecta su devoción al Señor y su reino. Hay una tercera característica de la ofrenda. Se hizo con gran gozo. Note. No dieron porque se sentían culpables si no se levantaba una ofrenda. No dieron por presión. No dieron porque pensaban que Dios los iba a castigar si se rehusaban a dar. Dieron, dice Pablo, con abundancia de gozo. Versículo 2. Lo hicieron con alegría de corazón. Realmente habían entendido la exhortación del apóstol. ¿No es cierto que tantas veces leemos en 2 Corintios 9:7, cada uno de vosotros dé como propuso en su corazón? Y después agrega ¿cómo? No de qué. No de mala gana, o por obligación, o con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Estos macedonios eran dadores alegres. Lo hicieron con todo gozo, con toda alegría. La palabra abundancia en el versículo 2 literalmente quiere decir sobrante o superabundante. Estos dieron con una superabundante alegría, gozo de poder contribuir a las necesidades de otros hermanos. Sus sufrimientos personales no afectaron el gozo de poder dar. Realmente sabían la idea de lo que el Señor Jesús había dicho, ¿no es cierto? Más bienaventurado, la palabra bienaventurado quiere decir feliz. Más feliz es el hombre que da que aquel que recibe. ¿Lo entendieron? ¿Con qué actitud damos a Dios? ¿Con qué actitud venimos cuando llega el momento de la ofrenda? ¿Lo damos con alegría de corazón o lo damos de mala gana? Otra vez el plato de la ofrenda. Otra vez llegó la hora de pagar el boleto por entrar aquí. Algunos piensan eso, que dan sus $2 como si fuera una entrada al servicio. La razón que levantamos una ofrenda es porque Dios nos manda a hacerlo, y nos manda a hacerlo con una actitud como estos hermanos la dieron, con alegría, no de mala gana. Lo dieron con gozo. Número 4, otra característica de la ofrenda de estos pobres macedonios. Pobres en el sentido de pobreza, Ya lo mencionamos, pero es importante subrayarlo otra vez. La ofrenda de estos creyentes fue generosa a pesar de su pobreza. Experimentaban impuestos altos, esclavitud, persecución, trabajos que proporcionaban muy bajas entradas. Tenían muy poco. Y algunos en esta congregación, algunos de ustedes, sin duda se identifican en cierto grado con esta situación. Trabajan incansablemente, a veces en 2 o 3 trabajos, llega el fin de mes y hay más mes que dinero.
Yo creo que estos pobres macedonios estaban pasando por lo mismo. Llegaba el fin de mes, más días que dinero. Bueno, eran pobres, muy pobres. Observen la descripción de su pobreza. Dice el versículo 2 que dieron a pesar de su profunda pobreza. Profunda pobreza, dice el apóstol. Es una palabra que katabazús, que quiere decir o pudiera traducirse foso o el fondo de una fosa. En otras palabras, no podían caer más abajo. Ya habían tocado fondo. Así de pobres eran. La palabra pobreza también es muy descriptiva. No es la palabra ordinaria que se usaba para una persona pobre, penicros, que era una persona simplemente que no tenía mucho. La palabra que aquí el apóstol usa es toikea, que quiere decir, o tiene su origen en un verbo que se aplicaba a aquellos que se encorvaban. Quiere decir encorvarse, refiriéndose a los mendigos que se postraban y se encorvaban por dioseros que lo hacían así porque les daba vergüenza aún levantar su vista cuando recibían dinero de aquellos que tenían misericordia y les daban alguna monedita o algo. Era un despojo total. Por ejemplo, la palabra es la misma que usa Lucas en Lucas 14:21 para referirse a los ciegos, a los mancos, a los cojos. En otras palabras, lo más bajo de la sociedad. También se usa para referirse, la usa Lucas, para referirse al mendigo Lázaro. Ustedes recuerdan en el capítulo 16 de Lucas, donde nos dice que había un pobre llamado Lázaro que yacía a su puerta y estaba cubierto de llagas y estaba ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían, dice, y le lamían las llagas. Esto es realmente ser pobre. Los creyentes en Macedonia no eran simplemente pobres, eran extremadamente pobres. Y a pesar de esa condición, dieron con generosidad y dieron con gozo. ¿Cómo es posible dar así? Cuando se encontraban en esa condición. ¿Saben qué? Tenían un pan en la mano. Tenían un pan en la mano. Ellos sabían que Dios iba a suplir todas las necesidades. Aunque perdieran todo, aunque no tuvieran aún lo necesario, ellos sabían que en el momento oportuno Dios iba a suplir sus necesidades. Sabían vivir por fe y no por vista. Estaban aferrados no a sus cosas, a su dinero, sino aferrados a las promesas de Dios. Algunos dicen, bueno, si yo tuviera mucho dinero, daría muchas ofrendas a la iglesia. Yo he escuchado gente, si yo tuviera más dinero, daría más. Bueno, espero que sí. Pero por lo general lo que sucede es que los que no dan cuando tienen poco, tampoco dan cuando tienen mucho. Porque el ofrendar, como hemos visto, no es una cuestión de economía, es una cuestión del corazón. Y los creyentes entregados al Señor, como estos de Macedonia, no necesitaban tener más dinero para dar más. ¿Ven? Dieron a partir de su pobreza. Fíjense. El Señor Jesús nos enseñó lo mismo en Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también lo será en lo mucho. En otras palabras, no tiene nada que ver con cuánto dinero tenga a mi disposición en este momento. Como dije, si soy amarrete con lo poco, seré amarrete con lo mucho. Eso es una expresión un poquito elaborada de Lucas 16. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo el Señor Jesús refiriéndose a la viuda que dio las 2 blancas? No tiene nada que ver con cantidad. Dice el Señor Jesús que había una viuda y cuando llegó el platillo decía que los ricos venían y echaban grandes cantidades y se pavoneaban, se hacían ver de todos, que daban tanto. Llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos, el Señor les dijo, en verdad os digo
que esta viuda pobre echó más que todos los que contribuyeron al tesoro. ¿Ven? No era cuestión de cantidad, era cuestión de actitud, era cuestión del corazón. Si confiamos la promesa de Filipenses 4:19 que el Señor va a proveer para el futuro, la cantidad no es el punto, la actitud sí lo es. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Entonces, esa es la actitud. Vamos al número 5. La ofrenda fue generosa. Pablo dice que estos creyentes abundaron en riquezas de su generosidad. Abundaron en riquezas de su generosidad. Abundaron literalmente es una palabra que se refiere a un río cuando se desborda de su cauce. En otras palabras, dieron por encima de sus habilidades aún de dar, las riquezas. La palabra riqueza es una buena traducción. Es la idea de abundancia. Estos macedonios eran ricos, pero como vimos, la riqueza no era tanto el dinero, sino la actitud. No eran ricos en posesiones materiales. El pasaje nos dice que eran ricos en generosidad. Fíjense, muy interesante. Ricos en generosidad. Sus riquezas eran su actitud de liberalidad, desprendimiento de aquello que es material. En otras palabras, no se aferraban a las cosas, aun lo poco que tenían, sino que daban con increíble generosidad. La palabra que aquí se traduce generosidad es lo opuesto de duplicidad. En otras palabras, una persona de doble ánimo, una persona que ve la necesidad de otra, pero como él tiene también necesidad, se reserva, se aferra al dinero que ya tiene, y es de doble ánimo. Los macedonios tenían un enfoque único y singular. No se fijaban en sus necesidades, sino que se fijaron en las necesidades de aquellos que en ese momento requerían de su ofrenda, que eran los pobres en Jerusalén. Esto es lo que nos dice Pablo, por ejemplo, en Filipenses 2:3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y ¿saben qué? Los macedonios eran ricos en esa actitud de desprendimiento, actitud de dar. Eran ricos en una entrega de prioridades, a las prioridades y propósitos del reino de Dios. Dios primero y consecuentemente el pueblo de Dios y sus necesidades. Ustedes recuerdan en Filipenses, viene a mi mente Filipenses 4:11, donde Pablo les dice a los filipenses que he aprendido a contentarme, sé vivir con mucho y sé vivir con poco. Una cosa sé, que mi satisfacción, dice el apóstol Pablo es el Señor. Todo lo puedo, ¿qué? En Cristo, que me fortalece en el contexto de necesidad económica. Él dice, he aprendido a contentarme en cualquier situación en que me encuentre, teniendo abundancia o teniendo pobreza. Lo que importa es que mi satisfacción no depende de lo que tengo, sino depende de mi relación con Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto. Por supuesto, en los versículos que siguen, Él agradece a los filipenses que se acordaron de Él en momentos de necesidad. Pero la forma o la razón por la cual ellos dieron de esa manera es porque se entregaron a Dios primero. Se dieron a sí mismos al Señor y después a las necesidades de otros. Qué tremendo testimonio y ejemplo de esta iglesia. Entonces, al reflexionar en la ofrenda de estos preciosos creyentes de Macedonia, aprendemos tremendas lecciones en cuanto a lo que es ofrendar y el espíritu de la ofrenda cristiana. Estos hermanos aprendieron a ofrendar como Dios quiere que ofrendamos.
Su ofrenda fue motivada por la gracia de Dios, primero. Su ofrenda trascendió sus circunstancias difíciles, número 2. Ofrendaron con gozo, número 3. Su ofrenda no fue afectada en absoluto por su pobreza, número 4. A pesar de su pobreza dieron. Y número 5, su ofrenda reflejó la generosidad, la liberalidad de su corazón. Eran ricos en generosidad. Estos dieron tanto teniendo tan poco, y nosotros que en comparación tenemos mucho, en comparación, ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando hoy? Esa es la pregunta. Una de las cosas que es interesante para mí como cristiano es que hay cosas que uno escucha a través de los años, verdades bíblicas que una y otra vez se mencionan, se dicen por aquí y por allá, pero es un proceso de tomar conciencia, de adquirir conciencia de lo que Dios dice, y a veces, como dicen en cierto país, nos cae el 20, en otras palabras, se nos prende la lamparita, nos damos cuenta, el Espíritu Santo toca en nuestro corazón y nuestra mente para que reaccionemos. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te da? Obviamente es importante llenar tus necesidades, ya lo vimos, ¿no es cierto? Esa es la razón por la cual el Señor nos da. El Señor desea que cuidemos a nuestra familia, el Señor desea que disfrutemos lo que Él nos da. El Señor nos enseñó también a que es importante ahorrar y planear para el futuro. Dios desea bendecirnos. Pero por sobre todo, Él desea que seamos generosos y con un corazón agradecido y desprendido demos para las necesidades de su obra. Porque el pan que el Señor nos presenta para el mañana es: mi Dios suplirá conforme a sus riquezas. ¿Creemos esto? Esa es la pregunta. ¿Lo creemos realmente? Entonces, demos con generosidad, confiando que Él va a proveer. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, en esta mañana por haber sido expuestos una vez más a esta verdad. Ayúdanos, Señor, a aprender cómo dar, el espíritu en el cual debemos dar, ofrendar a ti. Gracias, Señor, porque tu palabra nos indica y nos enseña características de una ofrenda piadosa. Y pedimos, Señor, que nosotros, como congregación, tal vez no pobres como los macedonios, pero en comparación a muchos, también pobres, pedimos que nos enseñes a dar generosamente. Gracias, Señor, por que tú prometes que vas a suplir, que vas a bendecir y que no podemos dar más de lo que tú nos vas a dar. Pedimos, Señor, que nos enseñes, que tu Espíritu tenga libertad de tocar corazones, que seamos movidos por tu Espíritu, por tu gracia en cuanto a esto, y que respondamos en una manera piadosa. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.